Todos conocemos este hermoso castillo por fotografías que parecen postales de ensueño. Incluso Walt Disney se inspiró en él para crear el muy famoso castillo de la Bella Durmiente. Sin embargo, todo lo que está relacionado con este castillo tiene una historia muy triste, también un triste final. Su nombre significa Nueva Roca del Cisne y se pronuncia Neuschwanstein. Neuschwanstein. Se encuentra al sur de Baviera, a pocos kilómetros de la frontera con Austria. Fue construido en la cima de una montaña y se lo debemos al rey Luis II, rey de Baviera. También se le conocía como el Rey Loco, loco por su megalomanía y por actitudes muy poco propias de un rey. Era hijo de Maximiliano II de Baviera y María de Prusia. El castillo fue inspirado, entre otros, por el castillo de Pierrefonds, en Francia, que le sugirió a Luis II mezclar el estilo neogótico con el neorromántico, dando el resultado que conocemos hoy. Su construcción comenzó en 1866 sobre las ruinas de otros dos castillos anteriores. Los propios fondos del rey no bastaban para financiar tan magníficas obras y se recurrió a préstamos, por lo que en 1885 los acreedores amenazaron con embargar las obras. Las disputas con el gobierno bávaro por estas deudas llevaron a declarar a Luis II inepto para reinar. Otro motivo de los descontentos del gobierno eran los enormes gastos con los que mantenía al compositor Richard Wagner, quien vivía con todo lujo en Múnich a expensas del rey. 6 semanas después de la muerte de Luis II, el gobierno abrió las puertas del castillo al público para que el pago por la entrada ayudara a terminar los trabajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el castillo para almacenar obras de arte robadas en Francia y las reservas de oro del Reichsbank. Al final de la Segunda Guerra, las órdenes eran destruir el castillo para que no cayera en manos de los aliados, hasta que fue entregado por sus responsables a las tropas norteamericanas. Desde el año 2008 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue finalista en la elección de las 9 maravillas del mundo moderno, donde salió triunfador el Chichén Itzá de Yucatán. Es uno de los principales destinos turísticos de Alemania. Como decía, el final no fue nada agradable. Debido a su melancolía, su vida excéntrica y el uso de drogas, Luis II fue declarado incapacitado para gobernar y sus últimos días estuvo bajo tensión psiquiátrica con diagnosis de esquizofrenia paranoide. Nunca regresó de un paseo por el cercano lago de Starnberg en compañía de su psiquiatra. Ambos perecieron ahogados. Esta muerte, hasta el día de hoy, ha causado polémicas porque Luis II era un gran nadador. Aún se habla de conspiración. Luis II de Baviera, como casi todos los grandes del mundo, dejó para la historia y para la riqueza cultural de su país este maravilloso castillo digno de un cuento de hadas. Así termino mi programa del día de hoy, dándole las gracias como siempre. Les pido por favor que les den like para que la difusión de mi trabajo sea mayor. De la misma forma también les pido por favor que se lo digan a sus amigos y que se suscriban al canal. De esta forma YouTube siempre le indicará cuando pongo un nuevo programa a su disposición. Les dejo aquí 2 programas que de alguna forma están relacionados con el tema de los que hemos tratado hoy. Y yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.